Presidenta, mesa directiva, compañeros de Guanajuato, de León y de Irapuato, bienvenidos, bienvenidas, y al resto de las personas también. Ahorita los van a presentar oficialmente. El proyecto de decreto que vengo a presentar hoy tiene que ver con el odio y la discriminación para erradicarla definitivamente de nuestra sociedad. El 17 de mayo es Día Internacional de la Homofobia, Bifobia y Transfobia. Es decir, el odio, la discriminación, la estigmatización a quienes viven su sexualidad y su género de una manera distinta a como nosotros y nosotras estamos acostumbrados y que se ha normalizado. Y entonces la persona en su derecho individual y humano a vivirlo de otra manera, pues es marginado. El 5 de abril del 2023, voy a presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Código Civil del Estado de Guanajuato. El 5 de abril del 2023, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación General 48-2023 dirigida a gobernadores, gobernadoras, congresos locales, entre ellos Guanajuato, que hemos sido aludidos directamente, y dirigida también a un servidor, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, para generar mecanismos que favorezcan el ejercicio de los derechos de las personas que viven VIH o SIDA u otras enfermedades crónicas e incurables, contagiosas, hereditarias, que pretenden contraer matrimonio, permitiéndoles ejercer libremente los derechos humanos de que son titulares. El hecho de que una persona esté enferma, que tenga alguna enfermedad, no le quita los derechos humanos completos, integrales, bajo el lema nuestro de que todos los derechos para todas las personas. Con el objeto de atender la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mediante la presente iniciativa proponemos reformar el Código Civil del Estado de Guanajuato para efecto de eliminar como impedimento para contraer matrimonio las enfermedades o conformaciones especiales que sean contrarias a los fines del matrimonio, bien porque impiden las funciones relativas, que no sé qué son funciones relativas, bien porque sean contagiosas e incurables, o bien porque científicamente hagan prever algún prejuicio grave o degeneración para los descendientes de ese matrimonio. Creemos que es una decisión individual. Coincidimos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando señala que, cito textualmente, el que una persona que vive VIH o SIDA u otras enfermedades crónicas e incurables, contagiosas o hereditarias, se le impida contraer matrimonio derivado de su estado de salud, fomenta el estigma y discriminación a su persona y la vulneración a sus derechos fundamentales, y particularmente implica una transgresión no solo el propio derecho a la protección de la salud de ambos contrayentes, sino a aquel de que es titular toda persona. Es lo que digo, lo que he planteado. El hecho de que una persona esté enferma no quiere decir que pierde los derechos fundamentales. La igualdad reconocida en el artículo 1 de la Constitución General es un derecho humano que consiste en que toda persona debe recibir el mismo trato y gozar de los mismos derechos de igualdad, en igualdad de condiciones que otra u otras personas que se encuentren en una situación similar. Una faceta del derecho a la igualdad es la prohibición de discriminar, la cual extraña que ninguna persona puede ser excluida del goce de un derecho humano ni tratada de forma distinta a otra que presente similares características o condiciones jurídicamente relevantes, especialmente cuando la diferenciación obedezca a alguna de las categorías sospechosas como la salud. En este caso, al impedir que las personas con enfermedades contagiosas o incurables puedan contraer matrimonio, existe una restricción basada en una condición de salud que constituye una categoría sospechosa que da lugar a una discriminación prohibida por el artículo 1 constitucional. Estoy hablando del derecho a la salud, del derecho a las personas a contraer matrimonio, pero igual se puede extender a otras formas de discriminación y violencia. Creo que necesitamos culturalmente, y el Estado debe ser garante, de hacer todo lo que esté a su alcance por disminuir y erradicar toda forma de discriminación para todas las personas, independientemente de su color de piel,
de su origen económico, de su origen étnico y de cualquier otro tipo de discriminación. Ese es el fundamento en el fondo de lo que estamos sosteniendo. Además, la disposición vigente en el Código Civil es contraria a la ley para prevenir, atender y erradicar la discriminación en el Estado de Guanajuato, que señala que se presume como discriminación la estigmatización y la negación de derechos a personas que viven con enfermedades de transmisión sexual. Hasta aquí está el articulado en el que me baso. Por lo anterior, el impedimento actualmente vigente en el artículo 153 del Código Civil para el Estado de Guanajuato vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia se pronunció al señalar que la decisión de contraer o no matrimonio o unirse o no en concubinato pertenece a las esferas de las decisiones autónomas de los individuos respecto a su vida privada y familiar, por lo cual dicha decisión se toma en ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, es decir, no solamente la CNDH, sino la Suprema Corte de Justicia ya se pronunció, y entonces lo que nos toca a nosotros aquí en el Congreso, a nosotras en el Congreso, pues es obedecer este mandato por una parte y esta sugerencia por otro. Asimismo, la Corte refirió que al impedir el matrimonio por padecer enfermedades crónicas e incurables que sean contagiosas o hereditarias, en realidad se contrapone con el derecho de la salud, en tanto que ese impedimento limita el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y al incidir en el aspecto mental y social, aquel a quien se le impide acceder a esas instituciones, necesariamente se incide de manera negativa en su derecho a la salud. En este mismo tenor, debo comentar que el día de ayer se presentó una ley aquí en el Congreso, en la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, se llamaba Ley de Diversidad Sexual en Guanajuato, precisamente para reconocer, fomentar y ayudar a personas que quienes han sido vulneradas sus derechos por estos causales, se les incorpore adecuadamente, se les reconozcan los derechos, ¿no? Se les reconozcan los derechos, no se les otorgue, se les reconozcan los derechos simplemente por ser personas. Quedamos empatados 2-2, entonces esperamos que en la próxima sesión se pueda desempatar a favor de la inclusión de todo tipo de personas. Finalmente, el razonamiento de la Corte, sigo hablando de la Corte, señala que la mejor manera de proteger la salud de quien desea contraer matrimonio no es prohibir de manera absoluta el acceso a las instituciones, sino suministrar información oportuna, completa, comprensible y fidedigna que resulte imprescindible para la toma de una decisión informada a ese respecto, por lo cual pues ya está contemplado en el Código Civil vigente, pues de manera previa a la celebración del matrimonio debe informarse de manera gratuita a los pretendientes, entre otras cosas, los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio e información sobre salud reproductiva. En el fondo también el Grupo Parlamentario de Morena desea recolocar el fin del matrimonio. Tradicionalmente se considera el fin del matrimonio la procreación. A mí me parece que es un enfoque muy corto. Quienes tenemos pareja estable, contraemos matrimonio, estamos en concubinato, sabemos perfectamente que ese no es el propósito de casarnos o de estar en pareja. El propósito es construir un proyecto juntos, que uno ame a la persona que libremente decidió elegir para amar y no solamente tener hijos, como si fuera un asunto de sobredimensión de la naturaleza. Obviamente también, pues quien tenemos hijos sabemos que es una de las posibilidades del matrimonio, pero hay gente que no, y sigue el matrimonio y hace un matrimonio válido donde se está amando la gente. Ese es el fondo también de este tipo de consideraciones, para que abramos la cabeza y nos acerquemos a otro tipo de vivencias humanas que son perfectamente compatibles con los derechos humanos. Por lo anteriormente expuesto, a fin de atender la recomendación general antecitada, los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la materia, así como los más altos estándares nacionales e internacionales en materia de igualdad, autonomía y libre desarrollo de la personalidad, pongo a la consideración del Pleno la presente propuesta que reforme el artículo 153 en su fracción 8 y
por tanto, eliminar el impedimento para contraer matrimonio relacionado con las enfermedades o conformaciones especiales que sean contrarias al fin del matrimonio, bien porque impidan las funciones relativas, bien porque sean contagiosas e incurables, o bien porque científicamente hagan prever algún prejuicio grave o degeneración de los descendientes para este matrimonio. En este mismo sentido, se propone establecer un mandato legal para que el Poder Ejecutivo del Estado elimine o reforme el correspondiente obstáculo contenido en el artículo 73, fracción séptima del Reglamento del Registro Civil, según el cual uno de los requisitos para contraer matrimonio consiste en certificado expedido por médico titulado con cédula profesional o por institución oficial que una vez efectuados los análisis clínicos necesarios haga constar que los pretendientes no padecen cierto tipo de enfermedades. Esto se propone en tanto se trata de restricciones injustificadas que se traducen en un estigma por discriminación y afectan la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, la salud y el derecho a formar la familia. Por lo anteriormente expuesto, hago esta propuesta de decreto que está establecida en el documento que se ha entregado en tiempo y forma a este Congreso. El fondo, insisto, es todos los derechos para todas las personas y que vayamos eliminando culturalmente toda forma de discriminación. Gracias, presidente.